Shalom Uberajá para todos, Testimonio OVNI Podcast, programa 14, ya estamos en el número 14, que son 2 veces 7, acá estamos, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. Novedades, bueno, ayer volvíamos del centro, por la autopista, y nuevamente apareció nuestro amigo el triángulo negro, y es un triángulo negro que tiene interacción con la parte telepática. Este objeto nos estuvo siguiendo prácticamente. Lo pude filmar lejano porque estábamos en movimiento y con un celular que no tiene mucha calidad, que es un celular de gama media, de media tirando para abajo, diría yo. Entonces la calidad de la filmación, lo único que puedo llegar a hacer es sacar capturas y confirmar lo que vi a vista, porque lo que sí hice es confirmarlo visualmente. Veníamos desde el centro por la autopista, veníamos por la General Paz. Ya a la altura de Sáenz Peña, veníamos por dentro del barrio Sáenz Peña, enfrente de Devoto, para que ustedes se ubiquen, a unas 10-12 cuadras de la General Paz, donde está Santos Lugares, Sáenz Peña, ahí donde está la iglesia de Lourdes, para que se ubiquen. Estábamos por esos barrios y ahí pegados a la vía, que hay una vía, que hay un descampado muy grande, que viene la vía. Mi compañera me dice, mira para arriba, ¿a qué es eso que viene ahí? No, que está ahí, porque estaba como un poco bastante parado. Y de hecho, el objeto estaba bastante parado arriba del barrio, digamos. Entonces, ese fue el primer acercamiento, lo vinimos persiguiendo, mirando. De hecho es al revés, nos venía observando el objeto a nosotros. ¿Por qué? Porque luego nosotros nos abrimos a General Paz, ahí hacemos los 2,5 kilómetros que hay hasta la subida al acceso oeste, y cuando vamos por el acceso oeste, a la altura del Posadas, entre el Posadas y el Coto, que sería Ramos Mejía más o menos, Ciudadela Ramos Mejía, ahí aparece arriba, prácticamente arriba nuestro, arriba del auto. Veníamos viendo vuelos que estaban en espera en la vertical, había un vuelo en espera hacia la vertical de Aeroparque. Saben ustedes que la vertical de aterrizaje a Jorge Newbery, una que va al norte, va paralela a la Panamericana, va bajando paralela a la Panamericana, al acceso norte, y entra, y mayormente aterrizan de ese lado, depende de los vientos. Ocasionalmente se aterriza desde el otro lado, desde el sur, dependiendo de los vientos en Aeroparque. Pero una de las verticales está ahí, la aproximación a Jorge Newbery, los que son pilotos me lo van a confirmar. Y bueno, veníamos siguiendo algunas esperas que iban hacia Jorge Newbery, pero esto es diferente porque venía haciendo algún beacon
¿Y qué sucedió? De golpe, cuando estaba arriba nuestro, me dice, mira, ¿qué es eso? Me dice, mi compañero estaba manejando, obviamente no se podía distraer mucho. Yo miro, ella también lo vio, y el objeto enciende ambas luces, verde y roja, pero las deja prendidas. Las deja prendidas bastante. No es que estaban titilando, sino que las deja prendidas, definitivamente prendidas, bastante, casi un minuto. Ahí nomás yo agarro el celular, intento poner la cámara, que es todo un proceso, abrir el celular, sacarlo del estado de dormir y prender la cámara. Bajo la ventana, y antes de grabar, cuando ya estoy la cámara configurada casi, bajo la ventanilla y ahí observo, y a vista veo el triangular, veo el cuerpo, incluso le llegué a ver luces que tenía debajo que estaban apagadas, o sea, tenía prendida 3 luces, una roja, una verde y una blanca. La roja y la verde las había prendido sin apagarlas, sin titilar, las dejó prendidas y se dejó ver. Se vio el cuerpo negro triangular y varios espacios donde se veían que hay también luces que estaban apagadas. O sea, confirmé a vista el objeto triangular. Ahí nomás se apuró, se fue alejando, entre que confirmo a vista, el objeto ya iba alejándose, vuelve a titilar otro poco. No era helicóptero, en completo silencio como siempre, como es en los casos de los ovnis triangulares. Este objeto nos vino siguiendo desde Sáenz Peña, desde Lourdes. No se esperó que demos toda la vuelta, se ubicó arriba de nuestro auto, para que ustedes sepan qué es lo que pasó. Entonces yo descarto plenamente la posibilidad de TR-3B, o de alguno de estos aviones de tecnología norteamericana. Este objeto, yo ya les conté, y los que me siguen y ven mi blog testimonioovniblogspot.com ya saben, yo he mostrado algunas capturas, unas evidencias. Después la primera vez que apareció, que nos apareció la primera vez en 2019, volviendo de Córdoba. En 2021, luego de la pandemia, cuando volvíamos, de Capilla del Monte, de un evento con Franco Chechi, Sir Jonel de Verajá. Entonces ahí nos aparece y se queda al costado del Camino del Buen Aire este objeto encendido, haciendo un leve soplido, y nos mostró toda su magnificencia. Nosotros hicimos como que nos deteníamos, veníamos por el Camino del Buen Aire, como que abríamos el capot, y en realidad yo estaba mirando y el objeto estaba ahí nomás de las copas de los árboles. Era como un semi triangular flecha negra que yo lo dibujé, hice un croquis de eso. Luego al otro día nos pasa por arriba de casa, que yo lo veo a vista. Nos viene marcando hace años, hace tiempo, y cada tanto se muestran. Yo no tengo la menor duda que se trata de mis amigos los apunianos, los apu. No es, para mí, para nada es una nave terrestre, por la interacción telepática que tiene con nosotros, y de hecho está empecinado en mostrarse ante nosotros. Ha tenido interacción telepática con mi compañera, porque mi compañera lo ha visto muy bien también, volviendo del centro un sábado de la noche, donde acá arriba, a 100 metros de mi casa, se le apareció, donde ella le vio el cuerpo de la nave, directamente lo reconoció, lo vio y lo vio a vista, que el objeto estaba ahí como mostrándose. Estamos hablando de la interacción extraterrestre, terrestre, apunianos,
contactados que tienen estas razas. Ustedes ya saben que yo tengo un ida y vuelta con los seres de Apu de hace mucho, desde el año 2010, 2011, concretamente desde marzo del 2011, desde el 8 de marzo del 2011, que yo soy contactado con los apunianos. De hecho, me revelaron en astral, me llevaron, me revelaron, muchas cosas me pasó con ellos. Me acompañaron en salidas de vigilia, estuvieron conmigo en Salto, Uruguay, donde yo no me di cuenta que los objetos que estaban arriba nuestro, y el que se da cuenta es nuestro amigo Rubén Osvaldo Irziger, que saludo Rubén, que me escribe y me dice: Adrián, me dice, ¿no viste lo que está oculto entre las nubes en los videos que vos subiste de la gruta del Padre Pío en Salto, Uruguay? Me dice, me manda las capturas y se ve claramente como un objeto triangular pasa de detrás de una nube hacia la otra nube. Estamos hablando de una interacción, una vigilia, un acercamiento hacia mi persona de esta raza confederada de seres superiores que han tenido contacto con varios, con Vlado Kapetanovic. Ya tuvimos todo el raconto de la historia de Vlado con nada más ni nada menos con su administrador del legado, que es don Julio Cesardongo. Es un programa que pueden escuchar, que de hecho ya tiene casi 700 visualizaciones. También estamos en Spotify, para que ustedes sepan, Testimonio OVNI Spotify. También ahí está subido este programa, esta entrevista a Julio Cesardongo. Después tuvimos a Sisto Paz. A Sisto Paz yo lo conocí, lo entrevisté un par de veces. La primera vez en diciembre de 2018 en el Círculo de la Mar, en la calle Sarmiento, en Capital, donde él se iba a presentar junto con la logística de Mario Canas, Circonó Leverajá, mi amigo que vivía acá y vecino, y también contactado con los apunianos del grupo Rama. Él era el que le coordinaba en Buenos Aires a Sisto Paz, uno de los que le coordinaba encuentros a Sisto, el más importante de acá de Buenos Aires, incluso lo ayudó a ir a televisión y todo. Y bueno, Mario venía a tomar el té acá conmigo, a tomar el mate. De hecho, me acompañó en muchas cuestiones personales. Estuvo con nosotros en Testimonio OVNI Radio allá en Inadaptados 2 veces. Lo entrevistamos, están las entrevistas ahí subidas al blog. Y bueno, él tuvo eventos en Chilca junto con Sisto, en la playa de Chilca, dentro del círculo del desierto de Chilca, ahí más adentro, en Perú, a 50 kilómetros de Lima, Perú, lugar por excelencia, polo por excelencia de avistajes, donde hay una base subacuática, unos kilómetros adentro del mar. Y bueno, tenemos mucha historia con los apunianos. Venimos de hacer todo un viaje por el norte del Perú, por visitar toda la zona de influencia de don Donato Cervantes, de Vlado Kapetanovic, visitar toda la zona, estar en Lima, visitar la zona de influencia del grupo Rama. Así que bueno, y continúa la investigación. Estos objetos están en contacto con nosotros, con varios. Estuvieron en contacto con gente de España también. Y bueno, hay que estar atento a estos 3 años que vienen, porque se vienen cosas, como ya dije en el programa 10, muy importantes que se van a ir dando, más allá de lo político que está sucediendo ahora. Estamos en una cuestión entre Estados Unidos y Venezuela, pero bueno,
Pero el tema de hoy es otro. Vamos cerrando este primer bloque. El tema de hoy, vamos a hablar de algo que no se habla mucho. Yo no he escuchado que hayan dedicado programas completos sobre este tema, y yo lo he denominado DCP, un concepto de ovnis llamados DCP, disco cósmico protoplasmático, o PCD en inglés, Protoplasmatic Cosmic Disc. Hay varios casos en la ufología que sugieren que ciertos ovnis no serían solamente tecnología mecánica, sino entidades biotecnológicas o simbióticas, mitad organismo, mitad nave, como que son entidades inteligentes, no solo entidades tecnológicas, sino que hay componentes inteligentes. Y hay ciertas razas, como los arturianos, con los que también una vez tuve un contacto. Tuve un contacto con Juliano, el famoso Juliano con el que contacta a don Javier Pedro. Ahí empecé a tener en cuenta a Javier Pedro, porque después de que tuve ese encuentro a nivel espiritual con Juliano, donde se me presentaron sus esferas, se me presentaron 3 arturianos, y entró Juliano, me habló, me dijo algo muy impresionante, fue esa experiencia, y ahí confirmé que lo que Javier Pedro cuenta y lo que explica y lo que enseña tiene absoluta relevancia. Los arturianos trabajan a un nivel mucho más elevado que los apunianos, y existe el comandante Juliano, como existen muchos otros comandantes de la llamada Confederación de Mundos o Federación Galáctica, o como le quieran llamar, ¿no? Así que vamos a ir a este tema, el segundo o tercer bloque. Discos cósmicos protoplasmáticos, DCP. De esto hablaron muy pocos en el país. Habló Fabio Serpa, Romaniuk, Antonio Laceras, ¿quién más? Muy poquitos. Y Sisto Paz habló de esto. Muy pocas personas le dieron preponderancia a este tipo de naves, porque son casos muy especiales que no siempre se dan. Mayormente la ufología a nivel mundial siempre le dio más bolilla a lo físico, a las naves concretas que se pueden fotografiar, que se pueden evidenciar, pero también hay evidencias de naves que son como entidades vivientes, y que hay seres muy especiales dentro, con los que también tuvimos contacto. Acá mi compañera tuvo un evento con un ser de este tipo que tranquilamente puede manejar este tipo de naves. Estos DCP, disco cósmicos protoplasmáticos, en ovnis que son tecnológicos y también son biológicos. Vamos al próximo bloque y entramos en los siguientes 2 bloques en este fantástico y atrayente tema. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos.
¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Segundo bloque en Testimonio Ovni Podcast. Y sí, bueno, vamos a hablar de DCP, discos cósmicos protoplasmáticos. ¿Qué es el concepto disco cósmico protoplasmático? Sugiere que ciertos ovnis no serían solamente tecnología mecánica, sino entidades biotecnológicas o simbióticas, mitad organismo y mitad nave. Ahora vamos a ver la clasificación. A veces más de la mitad organismo, diferentes porcentajes, a veces son más plasmáticas que tecnológicas y viceversa. Ahora vamos a ver casos, pero ¿por qué estamos pensando y teniendo en cuenta estos aspectos? El concepto de PCD en inglés, Protoplasmatic Cosmic Disc, disco cósmico protoplasmático. Resulta que Mario Canas, en una de las charlas y compartir fotos y casos que le habían pasado, obviamente nos juntábamos a tomar mate, a charlar. Me contaba mucho, ahí aprendí con él mucho de lo que sucede en Chilca. Él me comentó muchas cosas acerca de las reuniones de contacto del grupo Rama en Chilca, que son lideradas obviamente por Sisto Paz cuando está Sisto, porque ahí en ese lugar no solo va el grupo Rama, también van otros grupos allegados también por ahí al grupo Rama, pero que van en momentos aparte que cuando convoca a Sisto Paz. Así que saludos, Sisto, si vas a escuchar este programa, cosa que dudo, pero bueno, si lo llegas a escuchar, un abrazo grande te mandamos acá. Entonces hay mucha gente que va. Me acuerdo Asís, que también va al mismo punto que va Sixto. Obviamente ese punto lo descubrió, fue el punto de convocación de los primeros contactos de los apunianos con Charlie y Sisto, con Charlie Paswell y Sisto Paswell, cuando empezaban los contactos en el año 74, creo, si mal no recuerdo, 74-76, por ahí andamos. Recuerden que Sisto es hijo de José Carlos Paswell, que es el papá, que era militar, y trabajaba para la Fuerza Aérea Peruana. Muy respetado, muy reconocido en el ámbito de la ovnilogía del Perú, de la parte militar y científica también. Sisto cuenta que a rajatablas lo convenció para que vaya, y finalmente fue y llevó a muchos compañeros militares que se fueron como de picnic, no creyendo, hasta medio burlándose de que por ahí podían aparecer las naves, y las naves aparecieron y obviamente se volvieron todos locos, y ahí entendieron de que había, militarmente hablando, también había una interacción telepática, mente humana, mente extraterrestre, ¿no? Y bueno, charlando con don Mario Canas acá, que venías en 2014, fue el primer acercamiento creo que tuve con Mario Canas, 2015, 2016. Él muere en 2019, un año antes de la pandemia, creo. 2019 o principios de 2020, por ahí. Creo que fue en 2019 que partió Mario, por un problema, una larga enfermedad. Así que charlando en una de las tantas charlas que tuvimos, estuvo varias veces acá,
me muestra una foto de un contacto de un evento que habían tenido en Tandil con algunos miembros del grupo Rama, y otros más, que había varias personas que estaban ahí, conocidos del contacto, Carlos Sánchez Barros, muchos del ambiente de Rama. Yo conocía a varios, acá también en la zona de Castelar, también precisamente toda mi investigación sobre INTA, de lo que pasaba en INTA, que algunos ufólogos se burlan de eso, dicen macana, arcana, macana. Yo le puse arcana porque me fue revelado, obviamente. Después fue obviamente ratificado ese nombre por los seres de arriba mediante una tercera persona que me ratificó, que me mandó un artículo de algo que sucedía por esos días, que me ratifica a mí que estaba bien puesto ese nombre. Lo que hay acá en Ituzaingó no es una ciudad intraterrena, es una base de convergencia logística, que es algo mucho más pequeño que ellos tienen. Ellos tienen, obviamente hay ciudades, bases tremendas, ciudades intraterrenas a lo largo del globo, polos tremendos, bases subacuáticas, pero también tienen apostaderos pequeños que se llaman bases de convergencia logística, que hay varios acá alrededor de Buenos Aires, hay varios. Hay en la zona de Punta Indio, hay en la zona norte, cerca del Tigre, hay acá en Ituzaingó. Obviamente estamos hablando de que el fenómeno, la Federación de Mundos, tiene un monitoreo sobre las ciudades, y lo mismo pasa en el resto de las ciudades del mundo. Pero una cosa es una ciudad intraterrena, como pasa en Uritorco, como es Cerx, como es Inquillur en Sierra de la Ventana, y otra cosa como es Talampaya en La Rioja, y otra cosa Isidris, que estuve en Mendoza, y otra cosa es una base de convergencia logística, es algo mucho más chico. Acá en Ituzaingó lo que hay es una base de convergencia logística, es una cosa más pequeña, y tienen entrada y salida en lo que es la zona de INTA, del INTA agropecuario, que está acá entre Castelar, entre Ituzaingó y William Morris, entre Ituzaingó y William Morris. La entrada está más, digamos, en realidad está sobre Ituzaingó, porque ya creo que cruzando una de las calles, la calle de entrada al INTA, ya pasa a ser William Morris, pero la entrada está con estribación hacia Parque Leloir, toda la base de convergencia. De hecho, mi investigación de todos esos años, 2012, 2013, 2014, me llevó a cotejar de que había muchas personas de la zona de Parque Leloir que estaban teniendo visitas de dormitorio, BDD. Pero eso es un tema mucho más largo, ¿no? Entonces yo tengo todos estos contactos con la gente del Grupo Rama, con Mario Canas. Mario Canas me muestra esta foto de Tandil del año 2008, donde se ve directamente lo que parece ser un hongo brilloso, azul brilloso. Yo creo que en algún momento la compartí esa foto en el blog. Mario obviamente me dio el permiso para compartirla, y creo que él la tiene en su Facebook viejo, que todavía creo que está por ahí, la debe haber subido. Es una foto tomada por él en Tandil en ocasión de un encuentro de contacto en la zona de Tandil, ¿no? Donde bajó al campo donde ellos estaban uno de estos organismos, un disco cósmico protoplasmático. Es como un hongo de luz, como una nave, como un disco azul brilloso, de un material que parece a la vista como si fuese plasma celeste,
muy brillante y salía como un haz de luz compacta bien en el medio hacia la Tierra, formaba luz en la Tierra, y es una imagen muy surrealista, pero es una foto real. Y este tipo de encuentros hubo en todo el mundo, y este tipo de naves hubo registrados en todo el mundo. Por ejemplo, vamos a ir a algunos casos. Estos ovnis no serían solamente tecnología mecánica, sino entidades biotecnológicas o simbióticas, mitad organismo y mitad nave. Por ejemplo, algunos casos que se han hablado. Los famosos casos crashes de Roswell y Aztec, Nuevo México. En 1947 se produce el evento de Roswell, el 8 de julio de 1947. Aztec se produce en 1952, que también es un crash donde el proyecto Blue Book levanta naves, como levantaron lo de Roswell. Y según testimonios filtrados y según documentos desclasificados del FBI, el famoso The Vault, el cofre que desclasificaron en, creo si mal no recuerdo, en 2017, por ahí. Ahí se mencionan cuerpos y restos de naves que habían levantado el ejército que parecían tejido biológico integrado a la nave. O sea que la nave en parte tenía material denso acompañado de cierto tejido biológico, entramado biológico dentro. Tenían componentes orgánicos. Entonces habría evidencia de que los pilotos, los grises de esas naves, estaban fusionados simbióticamente con la nave, como si fueran un solo organismo. De hecho había como una especie de corona, uno de las cosas capturadas, y Estados Unidos tenía esto, y en base a esto empezaron una furibunda búsqueda de personas con capacidades telepáticas para ver si desde el punto de vista humano podíamos con nuestro cerebro activar esas naves extraterrestres. Obviamente no lo lograron, y de hecho esto ocasionó, y eso está contado en modo ficción en la famosa serie de Steven Spielberg. Ahora no recuerdo el nombre, pero hay una serie del 90, 91, 95 por ahí que sacó Steven Spielberg, donde cuenta toda la historia desde el crash de Roswell, todo lo que habría sucedido, y cómo la milicia y el proyecto del Libro Azul de Estados Unidos incluso mató gente para encontrar gente que sea capaz de mover esos DCP, esos discos cósmicos protoplasmáticos. Ya no tenemos que hablar solamente de ovnis. Acá estamos desarrollando el concepto de disco cósmico protoplasmático. Mitad nave tecnológica, mitad organismo celular viviente. ¿Qué otro caso? El proyecto Serpo, filtraciones de la CIA. Los llamados events del planeta Serpo, según reportes de militares retirados, usaban naves que respondían a impulsos mentales. Se describe como si fueran extensiones de su cuerpo, esa misma nave. Ellos manejaban la nave con un sistema de control biotelepático. Impresionante. Ahora vamos al tercer bloque, vamos a unas publicidades y vamos al último bloque de Testimonio OVNI Podcast. Tremendo lo de los discos cósmicos protoplasmáticos, Protoplasmatic Cosmic Disc, concepto de la que hablaron
Fabio Serpa, Romaniuk, Antonio Las Heras y más acá, en base a canalizaciones e informaciones que le fueron pasadas, Sisto Paz y para de contar. No hay mucha gente que haya abordado el tema seriamente. Ahora lo estamos abordando nosotros. Adam Hanok Nikala, Testimonio OVNI, porque para que no se les olvide, pues está bueno volver a esos detalles que no son detalles menores, son detalles hiper importantes, porque si ya en el 47, en el 52 ya había esa tecnología de parte de estos, imagínense lo que puede llegar a haber ahora, ¿no? Estamos cientos de años, yo diría como 1000 años de adelanto mínimamente nos llevan por delante. Ya venimos, vamos al tercer bloque y le damos el cierre de lujo para este tema, los discos cósmicos protoplasmáticos. Shalom Uberajá para todos, los invito a Moreh Adam Hanok, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres, Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, Sanación Cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah Práctica, Introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Moreh Adam Hanok, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanok. Tercer y último bloque. Vamos a ir un poquitito más si se puede en este bloque para compensar el anterior. Programón discos cósmicos protoplasmáticos. Entonces, para los que se suman en este momento, los ovnis no serían solamente tecnología mecánica, sino entidades biotecnológicas o simbióticas. Habría, además de los mecánicos, ovnis que son mitad tecnológicos, mitad biológicos, o mitad celulares, naves biológicas. Habíamos hablado del caso Roswell y Aztec, con materiales entramados dentro de la nave que se podían mencionar como si fueran tejidos biológicos. El proyecto Serpo, hablamos, filtraciones de la CIA en cuanto al proyecto Serpo, donde se pretendía en este proyecto intercambiar conocimiento del gobierno de Estados Unidos con estos seres, ¿no? Y los reportes de los militares retirados decían que estos seres usaban naves que respondían a impulsos mentales. Ahora un caso muy impresionante, el caso Koldas en los 60 en Sudáfrica, el caso de Koldas. En 1960, Edward White, un trabajador de enseres electrónicos en Durban, Sudáfrica, comenzó un contacto con extraterrestres que afirmaban provenir de un planeta llamado Koldas, perteneciente a una federación de mundos o a la Federación de Mundos. ¿Qué sucede con este caso? ¿Quién lo investigó? Nada más ni nada menos que el comandante, el general Wendell Stevens, el mismo que investigó a Edward Billy Mayer, que se fue hasta Schmidt-Ruti, Suiza, a investigar a Billy Mayer, que largó el documental, el libro y mostró todo el caso y popularizó el caso prácticamente de Billy Mayer. Wendell Stevens también investigó caso de Kolda, Sudáfrica. Edward White
técnico que afirmaba tener contactos con una civilización. Kolda supuestamente es el nombre de un planeta en un universo paralelo o antimateria, es lo que le habían dicho. Sus habitantes son conocidos como los koldasianos. Estos extraterrestres tienen una apariencia muy parecida al ser humano. Hay muchas razas, más de 70 que nos están visitando. A la edad de 16 años, Edward descubrió que su colega George en realidad era un extraterrestre, dice. Que uno de sus compañeros era un extraterrestre infiltrado. Como decía don Fabio, hay gente caminando, extraterrestres caminando entre la gente. La canción de Calamaro. Koldas pertenece, según Edwin, a un sistema solar de otro universo, un universo de antimateria que existe como contraparte del nuestro. Los koldasianos lograron superar la barrera de polaridad magnética entre los dos universos y pudieron viajar, utilizar el atajo, como decía Fabio Serpa, de ese lugar a este, y al llegar a la Tierra descubrieron nuestra existencia y toda la variedad de vida que habita este planeta. Estas experiencias son narradas con detalle alrededor de 1000 horas de grabación condensadas en un libro por Carl von Vlierden. La primera edición apareció publicada como UFO Contact from Planet Koldas, un diálogo cósmico, 318 páginas. Las fotos que están en este libro son investigaciones en la zona de los archivos de fotos de el general Wendell Stevens. Los koldasianos, según estos contactados de Sudáfrica, son una especie humanoide que tendrían vínculos muy estrechos con la Federación de Planetas. También se afirmaba que el gobierno de Japón tenía contacto con ellos. Federación de estos koldasianos no es la misma de la Confederación de Mundos normal que hablan la mayoría de los contactados, habría otra. Hay varias fuentes con respecto a este caso, además de Van Vlierden. El caso fue investigado por la ufóloga Cynthia Hind, por Christo Lowe, como les dije, por Wendell Stevens, el general Wendell Stevens. Muchos tratan de relacionar este caso con los contactos de Billy Mayer, pero bueno, no tiene nada que ver con Billy Mayer, esto es otra cosa. Y bueno, se decía que ellos tenían una especie de casco que utilizaban, se ponían un casco, estos koldasianos, que estaban así en contacto con las naves, así manejaban las naves, como también las manejan los grises, con quizás unas coronas un poco menos aparatosas. Acá el dibujo que yo estoy viendo, lamentablemente estos podcasts no le puedo mostrar imágenes, y voy a seguir haciendo podcast de radio, no voy a hacer videos al respecto. Acá lo que dibujó el testigo es un casco al estilo meteoro, para que ustedes tengan una idea. Estos koldasianos afirmaban también que existen naves extraterrestres enterradas en varios puntos debajo de la Tierra y mayormente en los desiertos del planeta Tierra, y que es muy probable. Muy bien, y a raíz de todos estos casos se empezó a plantear la posibilidad del contacto y de buscar gente que maneje la mediumnidad y la telepatía, obviamente. Ellos decían que las naves se nutrían de energía cósmica y que las naves, los koldasianos estamos hablando, podían curarse a sí mismas. Esas naves eran como organismos vivos
que los coldasianos se conectaban con ellas a través de un casco al estilo Meteoro, la famosa dibujito de la década del 60. Paul Bennewitz, otro de los militares que hablaron, así como habló, creo que fue Phil Schneider, creo que habló de la base Dulce y de la... o Phil Schneider o otro rubio que ahora no me recuerdo el nombre, que hablaron de un supuesto enfrentamiento que habría habido en la base Dulce en Nuevo México, donde los grises se batieron en armas con la milicia norteamericana, con los organismos del gobierno oscuro que controlan los ovnis, con el AARO de ese momento, y que hubo muertos, heridos y demás. Sobre todo lo que le pasó muy mal fueron obviamente los humanos, hasta que pudieron controlar y cerrar el lugar, ¿no? Bueno, Paul Bennewitz habla acerca de lo mismo. Él era un... acá lo tenemos. Él era un físico, ingeniero electrónico, piloto, y se puso a investigar ovnis. Le interesaba. Muchos piensan que este hombre se metió en los grupos ufológicos de los Estados Unidos como un topo, como muchos pensamos hoy en día de Elizondo, que es un topo. De la misma manera sería este Bennewitz. En ese momento habría sido enviado para entrometerse y escuchar a ver qué decían los ufólogos, qué sabían los ufólogos, ¿no? Y así pasar data al proyecto Libro Azul. Y este hombre habló, pero creo que tuvo problemas porque cayó gente que realmente fue enviada a estos grupos, y ahí encontraron que este hombre Bennewitz estaba teniendo encuentros con esta gente y tuvo problemas. Una de las cosas que declaró este hombre es que precisamente eso, que las naves, él hablaba de naves con cascos biológicos que crecían y se regeneraban, que las naves se regeneraban a sí mismas. Tenían la capacidad algunas naves, si el daño no era mucho, de regenerarse a sí mismas. Al estudiar, dice aquí, señales en bases subterráneas, Bennewitz llegó a hablar de que había naves con cascos biológicos que crecían y se regeneraban, que estaban en poder del gobierno de los Estados Unidos. Acá dice: durante 1970 Bennewitz se unió a la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos de Arizona, por sus siglas APRO, un grupo civil de investigación de ovnis. A mediados de esa década, las mutilaciones de ganado estaban íntimamente relacionadas con los ovnis. Siguen íntimamente relacionados. El 20 de abril de 1979, el fiscal federal R. Thompson y el senador Harrison Schmitt organizaron una conferencia en Albuquerque sobre las mutilaciones de ganado. Asistieron unas 80 personas, entre ellas Paul Bennewitz. El documental Mirage Men sugiere que es probable que agentes del gobierno identificaran a Paul en esta conferencia y que acabó por eso mismo siendo blanco directo por su participación. Estaban ocurriendo mutilaciones de ganado alrededor de la base de Dulce. Miren qué lindo, ¿no? Todo va entrelazado. Así que bueno, este hombre, que donde había trabajado en la base aérea de Kirtland, el punto de trabajo de él era la base aérea de Kirtland, que es muy probable que también ahí tengan metamateriales. Por eso este hombre estaba ahí y cuenta lo que cuenta. No solo, evidentemente también visitó Dulce, porque él es uno de los que menciona también menciona el enfrentamiento
La batalla en la base Dulce, la guerra de Dulce. El 2 de diciembre de 1981, Benewitz envió una carta al senador Pete Domenici explicando que a finales del 79 o a principios del 80 se produjo una disputa sobre armas y que los militares abandonaron la base Dulce. La información que le presenté al capitán Harris es simple y concisa, que yo conocía la ubicación de las bases extraterrestres en el norte de Nuevo México, en el centro de la reserva de Jicarilla, en la montaña de Archuleta, a 8 kilómetros al noroeste de Dulce. Está justo debajo de la montaña Archuleta esa base. Yo recuerdo de cazadores de ovnis. Sé que alguien de nuestras fuerzas armadas hizo un acuerdo con los extraterrestres hace varios años, dándoles a los indios tierra, ganado y etcétera y etcétera. Bueno, este hombre, muy interesante todo lo que está contando acá la Wikipedia. Además decía que tenían en poder naves que se regeneraban a sí mismas. Muy interesante. El caso en Brasil, OVNI de Paraná. OVNI Paraná 70-80. Los casos, las luces chupa chupa del capital Holanda. Los relatos de los testigos de que las luces se agrandaban y se achicaban, que parecían objetos, organismos vivos. Muchos casos en la Amazonia peruana en cuanto a este tipo de objetos, a estos DCP, discos cósmicos protoplasmáticos. ¿Qué más? Bueno, acá el caso Polanco, el Jorge Polanco habla de que cuando logra ver a su izquierda el disco, que parecía que respiraba, que tenía como, es lo que me contó a mí, como una superficie que no parecía ser de metal, que era como un plasma naranja que se agrandaba y bajaba, como que respiraba. Esa es la descripción que hace él, como era algún material como si respirara el ovni, ¿no? Después varios de los encuentros contactados de la misión Rama, el caso de, obviamente que les acabo de contar, Tandil 2008 de Mario Canas, con una evidencia, con una foto impresionante que sacó Mario. ¿Cuáles son las bases para la clasificación de un disco cósmico protoplasmático? Porque no vamos a tirar el tema así nomás, sin poner las bases que hay que tener en cuenta. Ordenamos la tipología de DCP o PCD, Protoplasmatic Cosmic Disc, en estos tres niveles. Primero, biomiméticos, naves metálicas con componentes bioorgánicos. Segundo, simbióticos, naves que requieren conexión telepática con el piloto. Esto sería, por ejemplo, las naves de Roswell y de Aztec. Serían simbióticas, con algún material celular, muy poco, pero más que nada simbióticas. Y después, tercer nivel, naves vivientes, directamente sin necesidad de piloto, con inteligencia propia, con formas de ameba o plasmáticas, o con las formas que hay muchas formas, hay hasta con formas de pulpo, y que ya serían organismos vivientes, conectados a seres que quizás están en otro lado. Entonces tenemos que hablar para la clasificación de discos cósmicos protoplasmáticos de tres niveles: DCP biomiméticos, naves metálicas con componentes bioorgánicos, por ejemplo Roswell. También segundo nivel, simbióticos, que requieren conexión telepática con el piloto. Los Roswell y Aztec serían estos dos niveles, serían biomiméticas y simbióticas las naves.
Son naves metálicas con componentes bioorgánicos, por los informes dados en The Vault, y son naves simbióticas que requieren conexión con el gris que las pilotea a través de un casco. Y después, tercer nivel de DSP, discos cósmicos protoplasmáticos, los autónomos. Naves vivientes sin necesidad de piloto, con inteligencia propia, formas de amebas plasmáticas. Entonces estamos proponiéndole a la Unilogía Argentina, desde acá humildemente, que tengan en cuenta estos detalles. Estamos ampliando, abriendo, como abrimos a veces en Kabbalah un nombre de Dios, que lo abrimos. Bueno, acá estamos abriendo el tema discos cósmicos protoplasmáticos, entidades materiales y biológicas, y lo estamos ordenando en tres tipos: biomiméticos, naves metálicas con componentes celulares o bioorgánicos. Segundo tipo, naves simbióticas, naves que requieren conexión telepática con el piloto, lo que hablamos de coldas, los coldasianos, lo que hablamos de los grises. Y por último, naves, tercer tipo, naves autónomas, prácticamente completamente biológicas, como la nave que fotografió Mario Canas. Naves vivientes sin necesidad de piloto. Por ejemplo, las esferas del comandante Juliano, con el cual me encontré, y de hecho tuve 2 encuentros con 2 esferas en ese momento con Juliano. Una la rompí, la destruí yo, y la segunda no la destruí, y obviamente Juliano me retó, no de una manera negativa, pero me retó. Y a mi izquierda había 3 seres que no eran diferentes a Juliano. Eran 2 hombres, lo que parecían musculosos, piel pegada al cuerpo, pero no como reptiles. Tenían otra conformación, muy atléticos y con cara de gente buena, no tenían esa cara de reptiles. Y una mujer que se notaba que era mujer por sus formas, y tenía en su cabeza como 2 protuberancias, como si fuese un gatito, como una gatita, así como mascarita de gato, pero era una más de ellos. Y aparecen estos 3 seres y entra caminando Juliano, que Juliano entró con una camisa como si fuese una guayabera blanca, pantalón negro, no tenía un pantalón ajustado a las piernas, era un pantalón tipo negro normal, como de vestir, no le vi los pies, era pantalón negro, tenía una camisa del tipo guayabera, cuellito mao, y era pelo rubio que le salía de arriba, muy largo tirando a blanco, frente alta y expresión muy seria, gesto muy adusto, no muy alto. Yo era un poco más alto que él. Yo de hecho lo vi un poquitito para abajo, unos 5 centímetros hacia abajo, y se me puso cara a cara, y ahí me habló mentalmente, telepáticamente. Lo primero que me dijo: ¿por qué rompiste la esfera, la primera esfera? Yo le dije: tuve miedo, tuve temor de lo que estaba viviendo. Y bueno, y ahí me dice: bueno, prepárate para bla, 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 un mensaje personal. Y se dio, así como entró, se dio la vuelta, salió, desaparecieron los 3 seres de la izquierda, que estaban parados como si fuesen testigos, 2 hombres y una mujer. Y por último, como había entrado la esfera, sale por la puerta de la habitación.
Así fue mi encuentro con Juliano de Arturus. Y terrible experiencia, pues la recuerdo como si fuese hoy. Varias cosas me pasaron en ese aspecto con Juliano, con seres ascendidos, con seres intraterrenos ahí en Olavarría, con Rorschach, muy parecido al maestro Yoda, simplemente sin las orejas largas, sino con las orejitas más pegadas a la cabeza. Pero existen todos estos seres que uno a veces dice, no, es cine, es ficción. No, está tomado de la realidad. Y de hecho Mario Canas, una de las cosas que me contaba es que él también tuvo un encuentro en la provincia de Buenos Aires con un ser, en la Patagonia, en la provincia de Río Negro, con un ser muy parecido al que yo le describí. Tenía otro nombre, pero era del mismo tipo de ser. Chiquititos, bajitos, tipo duende, con ropita y todo, y muy preocupados por la ecología y por la parte de la cuestión climática del planeta. Así que bueno, volviendo al hilo, discos cósmicos protoplasmáticos, 3 niveles biomiméticos, naves metálicas con componentes celulares o bioorgánicos, simbióticos, naves que requieren simbiosis con el piloto, y autónomas, directamente organismos sin necesidad de piloto, naves inteligentes que incluso se regeneran solas. Muy bien, creo que ya estamos. Hemos presentado este tema. Nos hemos pasado como siempre unos minutitos más, pero creo que el tema vale la pena. Discos cósmicos protoplasmáticos, ovnis, técnicas y celulares, naves técnicas, naves materiales mezclados con biología, caso tocado, cosa hablada por don Fabio Serpa, por Pedro Romaniuk, por Antonio Las Heras, pero nunca profundizada, nunca se ha ido al fondo. Y acá proponemos desde Testimonio OVNI clasificar, y lo voy a subir a mi blog. Voy a hacer un escrito en el blog donde propongo esto, clasificar de esta manera: DCP, cuando hablamos de naves con componentes biológicos, en 3 niveles, 3 tipos: biomiméticas, simbióticas y autónomas. Shalom Uberajá para todos, gracias a todos por estar. Un pequeño aporte a la Omnilogía Internacional. Nos vemos en el próximo programa. Bye, bye, bye.